Vamos a identificar en este triángulo algunos de sus elementos. Por ejemplo, en un triángulo rectángulo nosotros podemos identificar que tenemos la hipotenusa, por ejemplo, que es uno de sus lados. ¿Cuál sería la hipotenusa? El lado opuesto al ángulo recto, que sería este que está aquí. Entonces, este lado es la hipotenusa, que vamos a abreviarlo con HI. ¿Ok? Esto es como lo vamos a abreviar. Y ahora, los otros dos lados, los que forman el ángulo recto, les llamamos catetos. Cateto y cateto. Ahí está. Entonces, un triángulo rectángulo se forma de dos catetos y de una hipotenusa, y tiene un ángulo recto. Ahora, adentro de ese triángulo tenemos tres ángulos. Uno, que es el de 90 grados, que es el que es opuesto a la hipotenusa, pero vamos a tener otros dos, y vamos a identificarlos con una letra alfa para este ángulo, y para el otro vamos a ponerle una letra beta. Tenemos entonces esos dos ángulos. Podemos tener catetos opuestos y catetos adyacentes. ¿Cómo vamos a saber cuál es cuál? Bueno, pues eso va a depender del ángulo. Por ejemplo, si nosotros elegimos trabajar con el ángulo alfa, que es este que está en color verde, pues el cateto opuesto para ese ángulo va a ser el que está al otro lado. Ahí, déjenme lo pinto con verde. Ahí está. Este va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, vamos a poner con verde. Cateto opuesto. Para el ángulo alfa, ese es su cateto opuesto, y el cateto adyacente es el que está pegadito a él. Entonces sería este el adyacente y este el opuesto. Cateto adyacente. Ahí está. Ahora, aquí es donde llega a haber confusión a veces con las razones trigonométricas, porque necesitamos identificar esto de los catetos dependiendo del ángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros por alguna razón decidimos trabajar con el otro ángulo, aquí cambia esto, porque para el ángulo beta, este que está en amarillo, su cateto opuesto pues es el lado opuesto a ese ángulo. Entonces para el beta va a ser este el cateto opuesto. Y entonces vemos que aquí lo pusimos con dos colores diferentes, no precisamente para identificarlos y que se puedan relacionar con los ángulos. El ángulo beta que pintamos con amarillo, vemos que aquí tiene su cateto opuesto de este lado, pero a su vez es el cateto adyacente del ángulo alfa. Pues lo mismo sucede acá con el cateto adyacente del ángulo beta. Va a ser el opuesto del alfa. Entonces vamos a poner aquí cateto adyacente. Entonces, por eso al principio solo lo pusimos como cateto y cateto, porque son catetos, pero se puede identificar como adyacente u opuesto dependiendo del ángulo que estemos utilizando. ¿Cuál es el lado que siempre es el mismo? La hipotenusa. Ese siempre se va a llamar igual. Pero ahora, esto que acabamos de hacer lo podemos utilizar para relacionar los lados y los ángulos con las razones trigonométricas. Hasta este punto habíamos visto, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, que en un triángulo rectángulo podemos relacionar sus tres lados, pero en este caso, con las razones trigonométricas podemos relacionar también ángulos y lados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos tres razones trigonométricas básicas. Vamos a hacerlo con el ángulo verde, el alfa. Vamos a poner la razón de seno de ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. ¿Cómo son esas razones trigonométricas? Vamos a ver. En el caso del seno es esta la razón, cateto opuesto entre hipotenusa. Esa es la razón trigonométrica para el seno de alfa.
y el cateto opuesto pues sería este de acá y el cateto adyacente este de acá. Para el coseno tendríamos cateto adyacente entre hipotenusa y en el caso de tangente sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces estas son las razones trigonométricas básicas que son seno, coseno y tangente, que como vemos relaciona alguno de los ángulos. Por ejemplo, aquí estamos relacionando este ángulo con cada uno de sus lados. Y ahora vamos a ver esto mismo, pero poniéndole algunos valores solamente para comenzar a identificar cómo es que sería si elegimos un ángulo o el otro. Entonces vamos a movernos un poquito para abajo y vamos a pintar de nuevo un triángulo. Ahí está. Bien, vamos a poner este triángulo y vamos a poner que mide 9 centímetros la parte de abajo y aquí la parte de arriba le vamos a poner 5 centímetros. ¿Cuánto sería el valor de este lado? Pues vamos a calcularlo con el teorema de Pitágoras, no es para terminar de completar este triángulo. Ahí está, es 10.3 más o menos. Aquí tenemos este triángulo rectángulo y vamos a identificar sus ángulos. Vamos a ponerle que este es el alfa y este de acá va a ser el ángulo beta. Mientras que este cuadrito que está aquí nos identifica o nos indica que este es el ángulo recto, es decir, que ese mide 90 grados. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa? El que está opuesto a este ángulo. Entonces la hipotenusa viene siendo el lado que mide 10.3 centímetros. Entonces vamos a ponerle HI para identificarlo. Ese sería nuestra hipotenusa. Pero ahora, ¿cuál va a ser mi cateto opuesto y cuál va a ser mi cateto adyacente? Para eso necesitamos identificar con qué ángulo vamos a trabajar, porque por ejemplo, para ese ángulo verde que pintamos, el alfa, el lado opuesto, este que está acá, sería su cateto opuesto. Vamos a ponerlo como CO, y el que está pegadito a él sería el cateto adyacente. Pero para el ángulo beta, este es el lado opuesto, entonces este es el cateto opuesto, y el que está pegadito a él es su cateto adyacente. Entonces va a depender del ángulo que decidamos utilizar o que podamos utilizar para eso. Vamos a representar las razones trigonométricas para cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de seno de algún ángulo, por ejemplo voy a poner del ángulo θ, pues sería cateto opuesto entre hipotenusa. Si hacemos eso mismo para el ángulo alfa, el que está de verde, pues quedaría así. Seno de alfa es igual. ¿Cuál es su cateto opuesto? El de 5 centímetros, este de aquí, entonces pondríamos 5 centímetros. ¿Y cuál sería su hipotenusa? Pues este es igual para todos, entonces sería 10.3 centímetros. Y esa sería su razón trigonométrica para el seno en el caso del alfa. Pero si lo hacemos con beta, ¿cómo sería? Pues sería seno de beta es igual. El cateto opuesto de beta es el de 9 centímetros, entonces va a ser 9 centímetros entre la hipotenusa que son 10.3 centímetros. Y aquí podemos notar cómo en ambos casos acabamos de poner correctamente la razón trigonométrica del seno, solo que pues dependiendo del ángulo es su cateto opuesto. ¿Ok? El único que es común siempre es la hipotenusa. Vamos a pintar ahora el del coseno para ambos. Coseno, voy a ponerlo aquí con otro ángulo. De un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Y entonces para alfa sería así. Coseno de alfa es igual a su cateto adyacente, que para alfa es este, el de 9 centímetros, entre la hipotenusa que son 10.3 centímetros. Ahí está. Para beta sería de esta manera. Coseno de beta es igual a 5 centímetros entre 10 centímetros.
Y tenemos la otra básica que es tangente. Vamos a ponerlo aquí abajo. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahí está. Entonces para alfa quedaría de esta manera. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que para alfa es el de 5 centímetros, entre cateto adyacente, que para alfa es el de 9 centímetros. Ahí está. Y en el caso de beta, vamos a ponerlo. Tangente de beta es igual a cateto opuesto, que para beta es el de 9 centímetros, el cateto opuesto, y el cateto adyacente para beta es el de 5 centímetros. Y entonces notamos cómo podemos representar esas razones trigonométricas tanto con un ángulo como con el otro. Va a cambiar cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente, dependiendo de cuál es el que estemos utilizando. Y la hipotenusa, pues esa siempre va a ser la misma para cualquiera de ellos dos. Te invito a suscribirte a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También puedes escribirnos en los comentarios si quisieras que hiciéramos videos explicando algún tema que necesites aprender, o escribirme a este correo.